Hola chicos, hoy hablaremos de la biodiversidad y taxonomía. La biodiversidad está relacionado a todos los seres vivos que habitan en el planeta, ¿okay? Ya sea animales, plantas, virus, bacterias, todos los organismos que interactúan en esta tierra. A eso se le dice biodiversidad, a toda esa gran variedad de organismos y seres vivos que hay en el planeta, incluyendo al ser humano. La taxonomía es más bien entonces una ciencia que se ocupa de clasificar estos seres vivos, ¿ok? Dispuestos en grupos de forma jerárquica, ¿ok? Por eso encontramos entonces lo que se llama también taxón o categoría taxonómica, cada uno de los cuales los grupos son niveles de una clasificación jerarquizada, ¿ok? Y la unidad fundamental de esta clasificación es la especie. Por eso vemos allí entonces que la taxonomía está relacionada a estos grupos jerárquicos que va entonces desde la especie, género y así hasta llegar a reino, dominio, ¿no? y todo lo que es entonces la clasificación de los taxones. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en la clasificación del ser humano, ¿okay? Del Homo sapiens. ¿Okay? Si comenzamos en lo que es entonces, por ejemplo, el reino, pertenece al reino animal, que tiene ciertas características específicas, al filo cordado, que tiene que ver con la columna vertebral y los huesos, a la clase mamífero, que tiene que ver con poseer mamas, ¿okay? Para alimentar a sus crías, el orden, que pertenece a los primates, ¿okay? Y tiene su característica, y así vamos a la familia homínidos, el género Homo y a la especie entonces Homo sapiens, ¿okay? El ser pensante, que es lo que significa literalmente esa palabra. ¿Ok? Ahora, esto de la taxonomía tiene un origen importante, ¿okay? A través de un hombre en el siglo XVIII que fue Carl von Linné, ¿okay? Y su famosa nomenclatura binomial. Él, a pesar de que fue un botánico, él vio que las plantas y las frutas eran llamadas o nombradas de diferentes formas según la zona o el país donde se encontraba uno. Entonces él decidió unificar todo eso y darle un nombre único. ¿Okay? Por eso crea entonces esta nomenclatura binomial que tiene que ver con dos nombres, lo que llamamos especies. Él entonces dice, bueno, cada planta debe llevar entonces un primer nombre que lo llamamos género y que debe iniciarse con P, en este caso P mayúscula, con la primera letra en mayúscula, y otro segundo nombre que debe ir todo en minúscula. Y así entonces crea esto, incluso el ser humano Homo sapiens, fíjense que viene entonces de esto que crea Linné en el siglo XVIII, ¿okay? Y que sirvió de base para toda la clasificación taxonómica que luego vino de todo el resto de los seres vivos. Ok, en los dominios o lo que conocemos entonces como los organismos eucariotas y procariotas, es importante qué tipo de célula tienen los organismos, porque podemos ver que los procariotas son células mucho más simples, okay, que tienen estructuras más sencillas, casi no tienen organelos. De hecho, solamente lo tienen lo que son las bacterias, son principalmente procariotas, pero el resto de los seres vivos tiene eucariotas o células eucariotas, pues son mucho más complejas y vemos en el cuadro las características de cada una, ¿ok? Acerca del tamaño, de los componentes que tienen, y vemos también en la foto la diferencia entre ambas estructuras, una más simple y otra más compleja, ¿no? Células eucariotas y células procariotas. Nosotros los seres humanos, por supuesto, y la mayoría tienen células eucariotas mucho más complejas, que ejerce funciones mucho más complejas también. Dentro de la clasificación, es una clasificación que, aunque fue en los años 70, hoy sigue marcando pauta, que es los 5 reinos de Whitaker. Ahí están entonces lo que llaman el reino Monera, protista, el reino Fungi o hongos, y el reino Plantae o plantas, y el reino Animalia o animales. Ahí vemos entonces que, por ejemplo, el reino Monera está constituido por bacterias, el protista por los protozoos y las famosas algas, el fungi o hongo, por supuesto, de los hongos, las levaduras, y las plantas, por supuesto, el planta de todas las plantas. Y el reino animal, entonces, ciertas características que clasificó Whitaker, bueno, para los animales, todos los animales que conocemos hoy en día. Aquí hay un cuadro que podemos también ver más detalle, entonces, qué tipo de célula, incluso si es procariota o eucariota, según el reino. ¿Ok? El número de células, si es unicelular, celular, el tipo de nutrición, si es autótrofos, o sea, si ellos se autoalimentan como las plantas o buscan el alimento, son cazadores, buscan el alimento en el ambiente, como incluso nosotros seres humanos somos heterótrofos. ¿Okay?
También el tipo de reproducción, ¿okay? Cómo se reproducen, si es asexual o sexual, ¿okay? Y es importante este conocimiento, ¿no? El número de tejidos, ¿okay? Diferenciados, si tiene o no tiene. Fíjense que ya a medida, si tomamos que el reino monera es el más simple y el animal es el más complejo, se puede decir que poco a poco va entonces haciéndose más complejo los tejidos diferenciados, ¿no? Que al principio no lo hay porque son unicelulares, ¿ok? Pero a medida que va avanzando, en la mayoría ya son pluricelulares. O sea, hay diferencias de tejidos y de especificaciones. Y el tamaño también generalmente va en aumentos de tamaño celular más pequeños para las monedas y más grandes para los otros reinos. Ahora fíjense, los virus. ¿Por qué se mencionan los virus en este tema? Y como aparte, porque dicen que es la sección de la biología molecular. Los virus no están clasificados en ninguno, por ejemplo, de los 5 reinos de Whittaker. ¿Por qué? Porque ahí vemos que la información genética que está en el ADN, ¿okay? Normalmente debe ir de ADN al ARN mensajero y a la formación de proteínas. ¿Por qué la importancia de las proteínas? Porque constituye casi todas las partes del cuerpo, tejidos, órganos, incluso las reacciones dependen de proteínas llamadas enzimas. Entonces, ¿qué ocurre? Que generalmente el virus no tiene ADN y entonces ya eso es una complicación. Además, pareciera que ellos son inmóviles, no se pueden alimentar por sí mismos, tienen que ser invasores, ¿okay? O fagos para poder entonces buscar, y son invasores de células para su funcionamiento. Entonces los virus, al tener ARN, ellos necesitan una enzima para cambiar esa estructura de ARN para que pueda entonces codificar un mensaje para producir proteína. Ahí vemos en el dibujo que el ARN entonces necesita, que está en el medio, necesita una enzima llamada transcriptasa reversa que cambia a ADN, okay, este ARN, para poder entonces producir las proteínas necesarias para la formación de nuevos virus en este caso. Y vemos entonces que hay diferentes tipos de virus: el virus del SIDA, la HIV, la hepatitis, la ébola, ¿okay? Que tienen hasta diferentes formas. Fíjense la influenza, que tiene que ver con las gripes, y es que es muy parecido al coronavirus que hoy conocemos. Y los bacteriófagos, que son también muy famosos, que invaden a bacterias. Aquí podemos ver entonces el ciclo de vida. ¿Cómo funciona un virus? Bueno, ellos infectan una célula, ¿okay? O tratan de introducirse en las células y estar dentro de las células, ¿okay? En el ciclo lítico, ellos invaden el ADN, lo obligan a que formen entonces nuevos virus y salen de las células rompiéndola, dañándola. Por eso que, por ejemplo, el virus del SIDA, ¿okay? Es tan fatal porque ellos invaden son las células del sistema inmunológico, los glóbulos blancos. Y entonces por eso la persona que sufre de SIDA queda débil en su sistema inmunológico y termina entonces muriendo generalmente por otras enfermedades, porque su sistema inmunológico está muy débil. Pero en el ciclo lisogénico, que es un ciclo entonces donde el virus infectó, pero no se manifestó, no se hizo lítico. Y eso ocurre mucho, por ejemplo, con precisamente el virus del SIDA también. Hay un famoso jugador de básquetbol ya retirado, Magic Johnson, ¿okay? Muy famoso en los 70 y 80 con los Ángeles Lakers allá en Estados Unidos, que él se infectó de SIDA, pero su virus está en ciclo lisogénico, él no manifiesta la enfermedad, pero a pesar de ello, como lo tiene, puede transmitirlo, ¿okay? Pero no se le manifiesta hasta que llegue el momento de repente que pueda pasar de ciclo lisogénico a lítico. Sin embargo, puede morirse y nunca manifestar la enfermedad. Bueno, chicos, eso es entonces todo del tema de taxonomía y biodiversidad. Espero puedan realizar toda la actividad y nos estamos viendo entonces en clase vía Zoom.